La michoacana siempre fue un símbolo de alegría para mí. Mis recuerdos de la infancia están teñidos con el sabor de sus paletas de mango y limón, de las tardes de verano. El logo, esa niña sonriente con un helado en la mano, era una imagen reconfortante, un icono de felicidad. Era una promesa de que las cosas dulces podían ser simples y perfectas. Nunca imaginé que esa niña, con su sonrisa inocente, guardaba un secreto tan oscuro y helado como el fondo de un congelador. Mis primeros sueños con ella fueron vagos. La niña me miraba, su sonrisa se había vuelto en blanco, sus ojos eran dos pozos negros. No me ofrecía una paleta de mango, sino una de un color que no existía, una amalgama de tonos grises y azules que se mezclaban como una bruma. El sueño era inquietante, pero lo atribuí a la nostalgia y a mi fascinación por el logo. La sensación de ser observado creció. Al pasar por una michoacana de noche, con las luces apagadas, sentí que la niña del logo me miraba. No era una imagen estática. Sus ojos, en la oscuridad, parecían tener un brillo propio, una luz que parpadeaba. Sentí un escalofrío y aceleré el paso, convencido de que la oscuridad jugaba conmigo. El sueño regresó, pero esta vez fue más vívido, más real. La niña se acercó, su voz un susurro gélido que resonó en mi mente. «Prueba el sabor que no existe», me dijo, mientras extendía su mano con la paleta. El sabor era una promesa de algo que no podía nombrar, una tentación que me atrajo con una fuerza innegable. Me desperté con una sensación de vacío, un anhelo que no podía satisfacer. Era un hambre que me quemaba el estómago, un deseo por ese sabor que no existía, por la paleta de un color innombrable. Mis días se volvieron grises, mis noches una tortura. El hambre se volvió una obsesión, una necesidad que me llevó a buscar el sabor de la paleta en todas partes. Probé todos los helados, todos los sabores, todas las marcas, pero ninguno se parecía al que la niña me había ofrecido en el sueño. Mi alma clamaba por algo que no podía encontrar. El sabor que no existía se convirtió en mi única obsesión. No podía pensar en otra cosa. Mi vida se volvió un camino que me llevaba, inevitablemente, a la michoacana, esperando que la niña del logo me ofreciera su paleta, esperando que el sabor inexistente se convirtiera en una realidad que yo pudiera sentir. La compulsión me consumía. Una noche, incapaz de resistir más, conduje hasta una michoacana solitaria en las afueras de la ciudad. Las luces estaban apagadas y el frío de la noche me calaba hasta los huesos. Y ahí, en la entrada, estaba ella. La niña del logo, pero real. Sus ojos, dos pozos negros y vacíos, me miraban fijamente, sin una pizca de emoción. Su mano, extendida, me invitaba a entrar. Bajé del coche sin pensar, mis pies moviéndose por sí solos. La niña me sonrió, una sonrisa vacía y gélida que me hizo temblar. El aire a su alrededor era frío, un frío que me hizo recordar el sabor de la paleta en mi sueño. Era el frío de un vacío, de una soledad que se sentía muy familiar. Me guió hasta el mostrador. Los botes de helado, que de día rebosaban de colores brillantes, ahora estaban apagados. Su contenido era un líquido gris, sin sabor, sin olor, sin vida. El congelador, que antes era una promesa de dulzura, era ahora una tumba. La niña se detuvo frente a un bote sin etiqueta, un recipiente que brillaba con una luz extraña, una luz de un color innombrable, el mismo color de la paleta en mi sueño. Era una luz que me atraía, que me llamaba, que me prometía algo que yo no podía entender. Sin decir una palabra, la niña tomó una cuchara y me sirvió el helado del bote sin etiqueta. Era una masa viscosa, que se movía y brillaba, como si tuviera vida propia. El olor era dulce, pero a la vez tenía un dejo a tristeza, a olvido, a soledad. Mi mano se extendió por sí sola. Tomé la cuchara y me la llevé a la boca. El sabor era indescriptible. No era dulce ni salado, no era amargo ni ácido.
Era una mezcla de todas mis memorias felices y tristes, una amalgama de mis risas y mis lágrimas. La niña me miró. Su sonrisa, esa sonrisa vacía, me hizo saber que el sabor que no existía no era un sabor, era una emoción, y al comerlo, sentí que mis recuerdos se desvanecían, se escapaban de mi mente, se los llevaba el helado. Mientras comía el helado, la niña del logo se acercó. Sus ojos, que antes eran negros, se volvieron del color del helado, una amalgama de mis recuerdos y mis emociones. Ella me dijo, con su voz gélida, que el sabor que no existía era el sabor de la vida, que ella, la niña, no era la mascota de la tienda, sino la guardiana de los recuerdos perdidos. La Michoacana no era una tienda de helados, era un cementerio de recuerdos. Los botes de helado no contenían helado, sino las almas de quienes habían probado el sabor que no existía. El sabor que yo estaba comiendo era una mezcla de los recuerdos felices de quienes habían entregado sus almas. El sabor de mis recuerdos era dulce y amargo. Sentí la risa de mi madre, el abrazo de mi padre, la voz de mis amigos. Sentí mi primer amor, mi primer beso, mi primera desilusión. Y a medida que lo sentía, se desvanecían, se convertían en una bruma que se desprendía de mi cuerpo. La niña me explicó que la gente que se sentía sola venía a la Michoacana en busca de algo que no podía encontrar. Ella les ofrecía el sabor que no existía, el sabor de la vida, a cambio de sus recuerdos. Era una forma de llenar el vacío de sus vidas con la felicidad ajena. En la vitrina ya no había helados, solo había una neblina de colores, los recuerdos de quienes se habían perdido en el sabor. Los colores brillantes de los helados que yo conocía eran en realidad la alegría y la felicidad de otros, y el sabor que yo estaba comiendo era mi propia vida. La niña me sonrió. Sus ojos, ahora llenos de mis recuerdos, me miraron con una emoción que no era suya. Ella no era mala, solo era la guardiana, la que se encargaba de que las almas perdidas no se sintieran solas. Su sonrisa, que antes me parecía vacía, ahora me parecía triste. Salí corriendo de la Michoacana, mi mente en un torbellino de recuerdos rotos. Intenté aferrarme a ellos, pero se desvanecían como arena entre mis dedos. Traté de recordar el rostro de mi madre, pero solo vi la sonrisa de la niña del logo. Traté de recordar mi primer beso, pero solo sentí el sabor de la paleta. Mi vida se había convertido en un lienzo en blanco. Ya no tenía recuerdos, no tenía emociones, no tenía nada. El vacío que antes sentía ahora era una realidad. Era una sombra, un fantasma que deambulaba por las calles, sin rumbo, sin propósito. La niña del logo había cumplido su promesa. Me había dado el sabor que no existía, y a cambio me había quitado mi vida. Me convertí en una de las almas que ella guardaba en los botes de helado, una memoria que se alimentaba de la felicidad de los demás. A veces me encuentro en la puerta de la Michoacana, mirándola. La niña, con su sonrisa vacía, me mira a mí, una sombra, y en sus ojos veo el color de mi alma, y en su sonrisa veo mi propia tristeza. El ciclo se ha cerrado, y yo soy la siguiente víctima. Y en la puerta de la Michoacana veo a una joven con una mirada triste que se acerca a la puerta. Yo, una sombra, la miro, y en mi mente me escucho a mí mismo diciendo: prueba el sabor que no existe. La niña del logo me sonríe, y yo, una sombra, sonrío también. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos como este. Hasta la próxima.